anunciamos esta mañana en la rotativa del aire, vamos a conversar con el ministro de Justicia, el señor José Tello. Bueno, la presidenta Dina Boluarte anunció que presentará al Congreso el proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril hacia abril del 2024. Ministro Tello, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un placer, Jorge, Mabel. Es un gusto estar con ambos. A ver, ¿qué ocurrió ayer en esta sesión de Consejo de Ministros, señor Tello? ¿Es una posición unánime que del adelanto de elecciones sea planteado para abril del 2024, cuando tenemos la sensación de que ante una crisis tan grave que vive el país, con 2 personas fallecidas ya, esto se puede acelerar? ¿No es posible ingresar, digamos, a una reforma política de emergencia en un menor tiempo? ¿Cuál fue la posición de los ministros? A ver, la posición de los ministros, siguiendo el lineamiento de la presidenta Boluarte, es definitivamente el hecho de llevar a un adelanto de elecciones que además también va aparejado con la terminación anticipada del mandato de las autoridades electas en el año 2021. En ese orden de ideas, lo que nosotros debemos tener bastante claro es que tenemos que hacer las cosas bien. Justamente en la discusión que se dio ayer, estamos viendo que últimamente nosotros, con las elecciones regionales y municipales hace poco concluidas, con las elecciones generales del año pasado, no hemos tenido una aplicación de la reforma política, por ejemplo, las elecciones primarias. Entonces, tenemos una reforma política que está aprobada desde el año 2019, todo este paquete normativo, por ejemplo, las elecciones primarias, y a la fecha todavía no se pueden implementar. ¿Y es por qué? Porque hemos tenido normas de sección que justamente han dado marcos legales especiales para desarrollar procesos electorales. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. En realidad, la línea de tiempo que tenemos de acá hasta abril de 2024 es una línea de tiempo bastante regular. ¿Por qué? Porque en el mes de abril del año 2023 nosotros tenemos la aplicación del principio de intangibilidad normativa. Es decir, que ninguna norma electoral puede ser cambiada un año antes de la elección. Punto 1. Punto 2. Se cierra el padrón electoral. Estamos hablando de abril. En julio, 270 días antes de la elección, que es para el segundo domingo del mes de abril del año 2024, se tiene que convocar elecciones. Y ahí empieza todo el cronograma electoral que va justamente con el hecho de tener elecciones primarias. De acuerdo, pero a ver, es decir, que hasta abril se tendrían que hacer las modificaciones necesarias para contar con una reforma. Claro, bueno, lo que pasa es que ya tenemos la reforma. No la hemos aplicado, que es muy diferente, Manuel. Ese es el punto. O sea, la reforma está. Y lo que tenemos que hacer es que se efectivice. Porque es que se habla de la bicameralidad, se habla de la reelección, se habla de ciertos cambios que serían necesarios, algunos consideran, para, digamos, no andar en círculos en el mismo tiempo, ¿no? Desde el 2016 venimos de crisis en crisis, entonces se supone que se quiere mejorar la calidad de la representación nacional, ¿no? Y entonces se habla mucho de, por lo menos, estos 2 asuntos. Bueno, ese es un tema que corresponde también al Congreso, el hecho de poder acomodar la legislatura si se requieren, por ejemplo, reformas constitucionales. Recordemos que la reforma constitucional se aprueba por una excepción que puede ser la votación en 2 legislaturas ordinarias con más de 87 votos, es decir, 2/3 del número total de congresistas. Entonces, acá hay que ser bastante claros en que eso responde también a un tema de voluntad política. Por ejemplo, un planteamiento que surgió ayer también en el Consejo de Ministros fue el hecho de ir a un acuerdo nacional, justamente para que esta reforma política sea socializada con los diferentes actores. No solamente las bancadas en el Congreso, sino además también el hecho de que sea socializado con la propia sociedad, la sociedad civil, gremios, universidades, en fin. Sí. Ministro, le acabamos de escuchar de decir queremos hacer las cosas bien, pero usted como ciudadano, consciente además de la realidad, ¿se pueden hacer las cosas bien con un Congreso donde se agarran a golpes por la espalda, donde se juegan intereses particulares? ¿Ustedes son conscientes de eso? Tenemos que pensar en que las cosas pueden ser mejor. Lo que ocurrió ayer es un hecho que obviamente pues tiene mucho cuestionamiento, pero finalmente es un tema también que dentro de sus propios fueros el propio Congreso de la República va a saber manejar, porque imagino que ellos van a tomar medidas disciplinarias y eso le corresponde a ellos como un poder autónomo, soberano.
Entonces, hay que dejar que ellos solucionen el tema, rectifiquen este tipo de conductas y sin lugar a dudas le den a la población esa representación, esa capacidad de fiscalizar responsablemente y además también de legislar lo que tienen que legislar, que creo que es lo que nos está ahora llamando acá un poco la reflexión, y es la reforma política. Si nosotros, por ejemplo, producto de un consenso con la sociedad civil, tenemos una propuesta legitimada de reforma política, ¿puede el Congreso poner de su parte? Sí, y se evaluará en su momento el tipo de cambios normativos que hay que hacer. Ha mencionado, por ejemplo, algunos cambios normativos que sí van a demandar de reformas constitucionales, sí hay que evaluarlo. Temas importantes como la bicameralidad, la reelección hasta por una sola vez, que se ha planteado incluso no solamente para el Congreso, sino además también para alcaldes, gobernadores, vicegobernadores regionales. Pero ministro, están muriendo personas en Andahuaylas, o sea, ¿no han reflexionado en eso? 15 meses en esta situación, ¿usted cree que el país realmente va a soportar esa situación? ¿No se habló en ningún momento ayer en la posibilidad de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte? Lo que ocurre es que nosotros no podemos entrar en ese juego perverso de la extorsión que está ocurriendo en cierta forma por determinados sectores que pueden ser radicales. Y acá hay que ser bastante claros en algo. La población tiene el derecho de protestar, pero las protestas tienen que ser bien encausadas. Y por otro lado también hay un principio de autoridad que está claramente demostrado con el estado de emergencia que se declaró en algunas localidades. Entonces, sí tenemos nosotros que hacer respetar acá lo que es el Estado de Derecho. La señora Dina Boluarte es la presidenta constitucional por una sucesión constitucional y es a quien le corresponde en estos momentos dirigir al país. Ha expresado y se ha hecho público con el respaldo del Consejo de Ministros de que hay un adelanto de elecciones propuesta del Ejecutivo, más allá que el tema se está discutiendo a nivel del Legislativo. Entonces, acá nosotros tenemos que movernos en función de los parámetros que nos da el Estado de Derecho. Si me permite, ¿hay algún plazo en todo caso para que el Congreso haga suyo este proyecto de adelanto de elecciones y lo apruebe? Es decir, ¿hasta cuándo va a esperar la señora Dina Boluarte que el Congreso se ponga de acuerdo? Bueno, creo que dadas las circunstancias, si desde el lado del Ejecutivo se están tomando todas las medidas para que esta crisis se supere, mínimamente el Congreso debería hacer también lo propio. Y pero esperamos que así sea. No esperamos, y la verdad es que no es que haya mucha confianza en este Congreso. Mi pregunta es, pasado el tiempo, un tiempo prudente, ¿la presidenta Dina Boluarte renunciaría? No, es algo que definitivamente tenemos que ser respetuosos de lo que es el Estado de Derecho. Entonces, lo que se tiene que dar acá, y eso es muy importante, es que el Congreso, en diálogo con nosotros, con el Ejecutivo, definitivamente priorice esta... Pero este es un buen deseo. El problema es que estamos llenos de buenos deseos y hasta ahora hemos llegado a un punto en donde ya tenemos 2 fallecidos. Y por otro lado, se habla de la reforma política como si fuese la panacea, ¿no? Como si de la noche a la mañana, ¿no?, una serie de cambios fueran a hacer que este país sea mejor. Cuando lo que puede haber detrás también de una solicitud de adelanto de elecciones es, oiga, quiero una mejor calidad de vida, quiero mejor acceso a educación, quiero mejor acceso a salud, ¿no? Es decir, hay una serie de necesidades en regiones que no están satisfechas, claramente, y por eso la gente no cree pues en la democracia como un sistema político, como un sistema de gobierno efectivo. A ver, lo que pasa es que tocas un tema muy de fondo de lo que es la sociedad peruana en sí. Nosotros tenemos siempre esa desconfianza en cómo funcionan las cosas en democracia porque hemos tenido a lo largo de casi toda nuestra historia un talante dictatorial. Pero hay que ser bastante claros en algo. La democracia es algo que se construye y por lo menos la voluntad política de este gobierno va en ese sentido. Lo que se menciona hace un rato es el respeto a la institución, en este caso al Congreso. Sé que hay mucha desconfianza y tanto tú como Jorge están clarísimos y recogen mucho el sentido del peruano de a pie. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Esas autoridades que están en el Congreso tienen que justamente cumplir su rol y confiamos que así sea. Y hay que tener en cuenta algo más. Nosotros, desde el Ejecutivo, estamos empezando un trabajo fuerte con autoridades que también tienen mucho que ver en la solución de los problemas inmediatos de los ciudadanos, que son los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales. Hay una política de despachos abiertos con ellos. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar todo el soporte desde el gobierno central. Entonces está clarísimo, ministro, que tenemos que, si me permite Jorge, tenemos que ver el tema también de la articulación, porque lo que ha señalado Mabel es cierto. Mientras
los políticos en general están que discuten, pelean, llegan a desencuentros, finalmente el ciudadano a pie dice, ¿quién me soluciona el día a día? Y esa solución del día a día va justamente con la articulación que estamos haciendo los diferentes sectores, de acuerdo a los lineamientos que hemos recibido de la presidenta, para justamente trabajar con las autoridades nacionales y atender las necesidades. Recordemos que muchos de ellos, ya dejando el cargo, incluso han emitido algunas opiniones, son respetables, pero hay los entrantes, que son aquellos que tienen un mandato desde el 1 de enero del año 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2026. Sí. Ministro Tello, ¿ya se definió qué zonas del país van a ser declaradas en emergencia? Bueno, ya se definió ayer, se habló claramente de Andahuaylas, principalmente donde había un problema muy serio. Todo eso es parte de lo que es justamente la normatividad ya del estado de emergencia, que es un estado de excepción que justamente también a lo que apunta es a fortalecer la presencia del Estado y generar la tranquilidad en estas zonas que ya no tienen que seguir con esa convulsión. Hay que ser bastante claros en algo. El principio de autoridad va de la mano con lo que es la legalidad. La legalidad ante una situación como lo que tenemos al frente permite que el Ejecutivo tenga este tipo de estado de excepción, o sea, lo pueda decretar. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, el tema de la legitimidad, creo que estamos en buen camino porque hay una propuesta clara del Ejecutivo en lo que se refiere a un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Este proyecto de ley de adelanto de elecciones y que habla también de una reforma política, ¿viene acompañado de cuáles son los puntos de esta reforma? Claro, específicamente el adelanto de elecciones, porque es un proyecto de ley que se comprometió justicia y se está cumpliendo. Pero me refiero a los cambios en las reglas de juego. Correcto. Lo que está mencionando, el cambio en la regla de juego, es mucho más allá, Mabel. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es una reforma constitucional que va como una disposición final en la Constitución de carácter transitorio que apunta justamente a esta sección del adelanto de elecciones por terminación anticipada del mandato. ¿Correcto? Eso es lo que se va a discutir ahora. Lo que es la reforma política básicamente afecta a normas de desarrollo constitucional. No quiero entrar en tanto tecnicismo, pero para que sea bien claro... Pero es lo que la gente espera, pues. Eso es lo que la gente espera. Lo que ocurre es que a eso vamos, pues es lo que mencionó hace un rato. Nosotros tenemos la Constitución Política del Perú, que es desarrollada por leyes, en este caso las leyes electorales. Son las que tendrían que ser modificadas. Entonces, ese desarrollo es lo que nosotros estamos también ya empezando con toda una serie de propuestas que van a ser puestas en conocimiento en un breve plazo de la sociedad civil, porque tenemos que convocar a todas las fuerzas políticas, si me permite Jorge, a todas las fuerzas políticas, a los gremios, a la sociedad civil en su conjunto, para socializando este paquete de reformas se pueden implementar. Ministro de Justicia, José Tello, ¿qué decirle a las personas, dirigentes y demás que indican Asamblea Constituyente? Y bueno, y recordando que la presidenta Dina Boluarte, que ahora dice y saca a relucir el hecho de que ella fue parte de una plancha presidencial con Pedro Castillo, que tenía como principal tema también la convocatoria o la reforma o la nueva Constitución y Asamblea Constituyente. ¿Qué decirle a quienes piden Asamblea Constituyente? ¿Está descartada esa posibilidad? Bueno, hay un espacio natural que es el Congreso de la República. Estamos hablando de algo que ya quedó más que claro y es un fuero del Congreso de la República el tratar una reforma total o parcial de la Constitución. Y hay fuerzas políticas dentro del Congreso de la República que tienen esto como una bandera. Tienen todo el derecho y es legítimo y es democrático que lo planteen, pero dentro del Congreso. Porque todo esto tiene que ser dentro del Congreso de la República. Y hay algo importante también que me parece que sí debemos tomar en cuenta. La verdad... aprovecho también este espacio para transmitir mis condolencias a las personas que han sufrido pues, la pérdida de sus seres queridos y esperemos que estos hechos no se repitan. No podemos caer en el violentismo. Lo que tenemos que hacer es, si van a haber protestas, tienen que ser protestas manejadas con los parámetros normales. ¿Usted garantiza que no va a haber represión a pesar del estado de emergencia que se ha declarado en ciertas regiones? Lo que pasa es que la represión es la última que se busca, pero el estado de emergencia lo que hace es dar seguridad. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden resultar afectadas, de hecho, por las protestas cuando éstas se desbocan. Entonces, lo que hay que hacer es pedirles a las personas que están haciendo las protestas de que ya paren, que se maneje esto de otra manera, sin violentismo. Pero además también tiene que haber, por parte de ellos, una actitud. Se está viendo, por lo menos del lado del Ejecutivo, una propuesta clara en consonancia con lo que se le adelantó. ¿Pero con quiénes? ¿Ustedes han identificado quiénes son los líderes de estas organizaciones, por ejemplo, en Andahuaylas, para poder
sentarse a dialogar con ellos? Nosotros estamos viajando a las zonas de emergencia próximamente para justamente tratar de generar canales de diálogo. ¿Cuándo es próximamente? Porque si algo se ha criticado en las últimas horas a este nuevo gabinete es que han tardado demasiado en reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Bueno, el gabinete se nombró el sábado. La crisis nos ha tenido hasta el día de ayer, que hemos tenido incluso un Consejo de Ministros extraordinario. O sea, ha habido a lo largo del día también un seguimiento. Y una cosa muy importante, Mabel y Jorge, decretar un estado de emergencia es un tema que se tiene que pensar muy bien. Porque históricamente, ¿no? Y esto ayer incluso planteamiento con los ministros, se hizo justamente esta precisión. Históricamente, decretar el estado de emergencia es lo primero que se ha hecho anteriormente y a veces no lo más efectivo. Se ha buscado en todo momento que esto se maneje justamente como una protesta ciudadana y se le dé el respeto del caso. ¿Hoy saldrán las resoluciones de la declaratoria de emergencia? ¿Hoy se publican? Sí. Mañana. No. Lo de la publicación estaba justamente para que se decrete para el día de hoy. Y acá hay algo también que es importante, y es, por favor, el hecho, y quiero cerrar la idea, de que nosotros tenemos ahora un estado de emergencia que tiene que hacerse efectivo y que justamente lo que va a conllevar, va a traer consigo, es el hecho de que tengamos nosotros una pacificación de estas zonas, pero sobre todo también que con el adelanto de elecciones que se está planteando, esta medida también tenga un dote de legitimidad, porque es importante que haya esa legitimidad. Señores, perfecto, está bien, sí estamos de acuerdo, tiene que haber un adelanto de elecciones, dentro de lo que es el Estado de Derecho. ¿Qué sucede si las protestas no solo continúan, sino se agudizan? Bueno, ¿Qué va a suceder? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar, y justamente para eso nos estamos poniendo los ministros, por orden de la presidenta, en camino para ver este tipo de situaciones en el campo. Ministro José Tello, muchísimas gracias por estar aquí en esta, entiendo, su primera entrevista en medios de comunicación. Es una pena que sea en estas circunstancias, pero lo que nos surge son respuestas del Ejecutivo para poder aplacar un poco estas movilizaciones que se han tornado muy violentas y que lamentablemente ya han tomado la vida de 2 peruanos. Muchísimas gracias. También. Era José Tello, ministro de Justicia. Hacemos una pausa y volvemos.